A todos nuestros amigos y hermanos en esta hora, les saludo una vez más su amigo y hermano en Cristo, Alejandro Vega, y este es su programa, Un llamado a la restauración con Dios, de la Misión Evangélica Pentecostés Antorcha Encendida, de la ciudad de Trujillo, y también aquí, hermanos, una filial en Chimbote, saludando a todos nuestros amigos y hermanos también, que nos sintonizan a través de Radio Nueva Vida, 1040 AM, estamos saliendo ahí en Radio Nueva Vida a partir de las 2 de la tarde en su programa Volvamos a Dios. Y también aquí, hermanos, en el canal 55 de lunes, miércoles y viernes, gloria al Señor, en su programa Un llamado a la restauración con Dios. Bien, en esta oportunidad, gloria al Señor, tenemos un tema muy importante de parte de Dios titulado El Padre Espiritual cuida de sus hijos. El Padre Espiritual cuida de sus hijos. Usted lo puede ver en el libro de Filipenses capítulo 1, gloria al Señor, del versículo del 1 al 11. Saludando también al pastor Willy, gloria al Señor, a la amada iglesia de la ciudad de Trujillo, ya que estuvimos, hermano, en estos fines de semana, en 3 días de fiestas espirituales, 2 campañas en las noches y 2 conferencias en la mañana, donde vimos la gloria del Señor, vimos el respaldo de Dios, las almas fueron fortalecidas y siempre, hermanos, con el respaldo y la ayuda de Dios, la obra, hermanos, sigue adelante, sigue en victoria, gloria al Señor, y eso, hermanos, es lo que nos anima cada día, cada segundo. Puede buscarnos también de la página del Facebook, Antorcha Encendida, filial Chimbote, gloria al Señor, y o si no, Antorcha Encendida Ministerio, gloria al Señor, que estamos saliendo también a través de la página web, Antorcha Encendida Ministerio y Antorcha Encendida Radio. Bien, gloria al Señor, el tema es el Padre Espiritual cuida de sus hijos. Sin antes, gloria al Señor, orar a Dios para que sea, hermanos, Él, y a través de su Espíritu Santo, ayudándonos para que Él tome el control de este programa y nos ayude en el mensaje de la palabra de Dios. Padre amado Dios, te damos gracias, Señor amado. Tu palabra, Señor, será expuesta delante de nosotros, delante de tu pueblo, Señor. Que esta palabra correrá también, Señor, a través de la radio, a través, Señor, de la radio por internet, a todo el mundo, Señor, y que sea de edificación para mis hermanos que están en esta hora en sintonía. En el nombre de Jesús, Padre, te glorifico y te doy honra y gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema, una vez más, el Padre Espiritual cuida de sus hijos. Hoy en día, gloria al Señor, este término Padre Espiritual ha sido muy manoseado. Gloria al Señor, ha sido por algunos indoctos, gloria al Señor, por algunos que no conocen la verdad espiritual, ya que la palabra Padre Espiritual hoy en día, gloria al Señor, ha sido transversada del contexto original, gloria a Dios. Espiritualmente, gloria al Señor, nuestro Padre es Dios, amén. Nuestro Padre es Jehová, ya que dice la Biblia que Dios nos ha dado un espíritu entre nosotros en la cual clama Abba Padre, que quiere decir Padre que estás en los cielos, gloria al Señor, o Papito, amén. En ese lado no tenemos problema, gloria al Señor, pero hoy en día, gloria al Señor, nosotros que conocemos la verdad, nosotros que conocemos ahora en Cristo, hemos sido evangelizados por un pastor, hemos sido evangelizados por un hermano, por una hermana, o por una obrera, cosa que, gloria al Señor, por el cariño y el aprecio, le llamamos Padre Espiritual.
aquel pastor, aquel hombre, aquella mujer que nos ha enseñado, que nos ha adoctrinado, que nos ha cuidado, que ha estado velando por nosotros, que nos ha estado llamando, gloria al Señor, y por ende nosotros de buen cariño, gloria al Señor, sin salirnos de la verdad bíblica, le llamamos, por así decirlo, nuestro Padre espiritual, pero sabiendo siempre que nuestro verdadero Padre espiritual es el Señor. Sabiendo este concepto, gloria al Señor, o Padre espiritual o tutor espiritual, tal vez algunos son muy sensibles a estos términos bíblicos, gloria al Señor, que se transgiversa, gloria al Señor, lo podemos llamar un tutor espiritual, gloria al Señor, o un apoyo, amén. Pero en esta parte vamos a ver, el Padre espiritual cuida de sus hijos, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el apóstol Pablo, amén. El apóstol Pablo, gloria al Señor, fue un apóstol de Jesucristo, lleno del poder de Dios, lleno de la palabra, lleno de la sabiduría, gloria al Señor, lleno del denuedo, la autoridad y la santidad de Dios. Pero si ustedes abren sus Biblias en Filipenses capítulo 1, del 1 al 11, gloria al Señor, dice la Biblia, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Pablo y Timoteo escribieron la carta a los filipenses, dice la Biblia, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Estamos leyendo acá el saludo o la salutación de esta carta que fue escrita por Pablo y Timoteo a los santos en Cristo que estaban en Filipo con los obreros y los obispos, o sea, con los pastores. Una vez saludado en esta carta, gloria al Señor, de haber expresado sus saludos y la gratitud a Dios, empieza aquí la oración de Pablo con los creyentes de Filipo, gloria al Señor. Y encontramos una verdad que muchas veces a nosotros, gloria al Señor, que tenemos un liderazgo, que somos pastores, gloria al Señor, o que somos obreros en una obra, que estamos a cargo de alma, gloria al Señor, ya sea... Tal vez eres un líder de jóvenes, estás a cargo de jóvenes, gloria al Señor, hombres y mujeres. Tal vez eres profesor de escuela dominical o superintendente de escuela dominical. Estás a cargo, gloria al Señor, de los niños, de los párvulos, adolescentes, jóvenes, gloria al Señor, primarios. Estamos a cargo, gloria al Señor, de parte de la grey del Señor. Es igual los pastores también están a cargo, gloria al Señor, de las almas de la iglesia. Están a cargo de la responsabilidad también de los líderes, gloria al Señor, ya sea el diaconado, ya sea el grupo femenil, grupo de damas, de caballeros y viceversa. Pero en el versículo 3, Pablo, mi hermano, da una verdad de responsabilidad espiritual hacia con sus hijos. Ya que hoy en día, gloria al Señor, hay una irresponsabilidad de parte de muchos pastores, de muchos líderes que están a cargo, gloria al Señor, de la grey del Señor. Hemos sido puestos como autoridad, hemos sido puestos, gloria al Señor, por el Señor y su Espíritu, para poder guiar a la grey, para poder ministrar al pueblo, para poder ministrar en la iglesia del Señor. Pero Pablo aquí nos enseña, mi hermano, algo muy importante de la responsabilidad y el cuidado para los hermanos de la grey del Señor. Nosotros con frecuencia, mi hermano, limitamos nuestra responsabilidad a predicar el Evangelio. Amén. Muchos evangelistas solamente predican y ganan almas, pero se limitan ahí. Y hoy en día nosotros también nos limitamos solamente a predicar el Evangelio, desconociendo que si bien el hecho de que alguien acepte a Cristo en su corazón es un paso, mi hermano, de gran significación, pero eso no solamente queda ahí, sino que tiene que llevarse al segundo paso, debe ir acompañado de un segundo paso, que es el acompañamiento para que el nuevo creyente, gloria al Señor, alcance el crecimiento espiritual y alcance el crecimiento personal. Nosotros, mi hermano, somos llamados como tutores o padres espirituales de los nuevos creyentes. Amén.
Y no podemos ser ajenos a tal responsabilidad. No podemos hacernos nosotros los desentendidos, gloria al Señor. Pablo y Timoteo, una vez más, son los autores de esta carta a los Filipos. Y ellos, mi hermano, tenían bien en claro, gloria al Señor, el compromiso. Por eso de ahí tenemos que orar por los filipenses, por las personas. Dice en el versículo 3, Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El Padre espiritual o el tutor espiritual o el responsable, gloria al Señor, de la grey del Señor, intercede por sus hijos. Amén. El Padre espiritual intercede por sus hijos que ha ganado en el Evangelio del Señor. Amén. Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El Padre espiritual se acuerda de sus hijos. Pablo, gloria al Señor, estaba en otro lugar cuando escribió la carta a los filipenses, gloria al Señor. Estaba en la iglesia de Tesalónica, y Pablo, mi hermano, se preocupó por la iglesia de Corinto, por la iglesia de Filipo, por la iglesia de Tesalónica, por la iglesia de los romanos, por la iglesia de Éfeso, gloria al Señor. Pablo en su mente y en su corazón estaba siempre en la responsabilidad de cuidar a sus hijos espirituales, a los nuevos creyentes convertidos en Cristo. Porque no solamente es predicar y ganar las almas, sino tiene que ir acompañado del segundo paso, el acompañamiento para el alcance espiritual y el crecimiento espiritual. Amén. Pablo dice en el verso 3, doy gracias a mi Dios, que siempre me acuerdo de vosotros. El Padre espiritual se acuerda de sus hijos, se acuerda de aquella anciana, se acuerda de aquel anciano, se acuerda de aquel joven, se acuerda, gloria al Señor, de aquella viuda, se acuerda de todos, gloria al Señor. El apóstol Pablo, mi hermano, tenía a su cargo muchas almas, muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchas viudas, muchas ancianas, porque Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Y cuando Pablo predicaba, las almas se convertían, y el pastor de ellos era Pablo. Amén. Y Pablo no dijo ahí, bueno, ya tienen un pastor que se encargue él. Pablo no decía, bueno, ya prediqué, ya se convirtieron, eso no me importa, que ellos vean si crecen o no. Pablo no fue irresponsable. Pablo dice, doy gracias a Dios que siempre me acuerdo de vosotros. Amén. Pablo se acordaba de sus hijos, se acordaba de los filipenses, se acordaba de los colosenses, se acordaba de los romanos, cristianos romanos que se habían convertido a través del Evangelio. Pablo se acordaba de los de Tesalónica, Pablo se acordaba de los de Efeso. Pablo no se olvidaba de nadie o de ninguno, gloria al Señor. Cuando Pablo iba a esos lugares en Asia Menor, en los demás, Pablo siempre los tenía en sus oraciones. Y eso, mi hermano, habla de una persona madura y responsable, gloria al Señor, que cuida de sus hijos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pero hoy en día, gloria al Señor, las iglesias están creciendo. Amén. Por ejemplo, en nuestra misión está creciendo. Es de Trujillo, se ha abierto en Chimbote, se está abriendo en Nuevo Chao, se está abriendo en muchos lugares, en Víctor Raúl. Hay propuestas para Cajamarca, para Tumbes, y estamos llenándonos, esparciéndonos, gloria al Señor, a través del Perú, a través de muchos pueblos. Estamos predicando en muchos lugares. Dios nos está permitiendo predicar y conocer a muchos concilios. Pablo también fue así. Él fundó muchas iglesias, muchos ancianos. Él tenía unos viajes misioneros tremendos. Pero Pablo no se olvidaba de las personas que habían recibido a Cristo. Hoy en día hay muchas iglesias que están fundando iglesias, están fundando por aquí, están abriendo obras por allá.
Pero ¿qué están haciendo las cabezas hoy en día? Se están olvidando de la obra, tal vez porque es pequeña, tal vez porque tienen 2 o 3 congregantes, se olvidan, no los visitan, gloria al Señor, no les mandan apoyo, no hacen campaña, no hacen estudio, no se preocupan por el obrero, no se preocupan por orar por aquel pastor, y lo dejan de lado y lo abandonan, gloria al Señor. Esa obra se enferma, esa obra se debilita, esa obra se desfallece. Los hermanos preguntan, ¿cuándo vendrán los líderes? ¿Cuándo vendrán los presidentes, los secretarios nacionales? ¿Cuándo vendrá el supervisor? Porque necesitamos el apoyo. Y en la Grey hay una murmuración, un desfallecimiento y una tristeza grande y una tremenda decepción. Y hoy en día, mi hermano, se está viendo eso en el mundo, gloria al Señor. Concilios grandes y poderosos que un día Dios los levantó para su gloria. Y levantaron iglesias por la sierra, por la selva del Perú, por la costa, por el sur. Pero hoy en día, mi hermano, esas obras están siendo abandonadas, gloria al Señor. Están siendo desoladas, gloria al Señor, porque las cabezas no están dando su respaldo, gloria al Señor. Tal vez porque el pastor no habla lenguas, o porque tal vez no tienen dinero, ya no los visitan, ya no se preocupan. Ahora se están preocupando por los grandes, por las iglesias grandes, se están preocupando porque tal vez tienen 40, 80 miembros, a ellos los visitan, a ellos se preocupa. Pero Pablo aquí nos enseña que un verdadero padre o tutor espiritual cuida de sus hijos, amén. Sea cual sea la cantidad, sea cual sea el lugar, amén. Gloria al Señor. Hay iglesias que son de Trujillo, levantan iglesia en la punta de un cerro, están los hermanos ahí, pero tarde o temprano se olvidan de que la iglesia que un día fundaron está en un monte, que está en un cerro. Ya no van a visitar porque está en un cerro, ya no van a visitar porque dice que está muy lejos, ya no van a visitar, ya pierden, mi hermano, ese cuidado a las almas, gloria al Señor. Está bien predicar, está bien ganar las almas para Cristo, pero el segundo paso es el acompañamiento para el crecimiento espiritual. Gloria al Señor. Y Pablo dice, siempre me acuerdo de vosotros, amén. Pablo en ningún momento se olvidó de aquel obrero, Pablo se olvidó de aquella iglesia, Pablo nunca se olvidó de aquella anciana que fueron a visitar, Pablo nunca se olvidó de aquella viuda que fueron a visitar. Pablo dice, siempre me acuerdo de vosotros, gloria al Señor, amén. Pablo siempre se acordaba. Y no solamente lo de Filipos, sino de muchas almas y cargos que tenía. Pero hoy en día, gloria al Señor, los que deberían tener esa responsabilidad de cuidar, gloria al Señor, no lo están haciendo. Amén. No están cuidando, gloria al Señor. No se están acordando de sus hijos espirituales, tomándolo de un buen sentido. Amén. No se están preocupando, no los están llamando, no los están vigilando. Tal vez hay una lucha entre ellos, ya no hay una preocupación, tal vez no están ayunando por ellos, y mi hermano, la obra empieza a perder fuerza, y el diablo empieza a entronarse tratando de destruir. Pero el apóstol Pablo, mi hermano, y Timoteo, padres espirituales, se acordaron y se acuerdan siempre de sus hijos. Por eso de aquí, si tú eres pastor y has abierto una obra, así sea en el lugar más recóndito de la tierra, y tú estás en una ciudad, acuérdate de tus hijos espirituales. Así la obra, mi hermano, esté debajo de un puente, acuérdate de ellos, acordémonos de ellos, porque también son almas,
también aceptaron a Cristo, también son iglesia de Jesucristo, también están peleando su buena batalla. Pero no porque tal vez le ganamos almas, ya lo dejamos ahí. Tenemos que preocuparnos por interceder por los hijos espirituales. Pablo dice, doy gracias a Dios que siempre me acuerdo de vosotros. El Padre espiritual se acuerda de sus hijos. Dice en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El Padre espiritual tiene presente a sus hijos en las oraciones. Pablo, un hombre de oración, un apóstol de Jesucristo, encargado, gloria al Señor, para el crecimiento de la iglesia. Amén. Pero Pablo, hombre responsable, muchos dicen, tengo muchas cosas en la cabeza, tengo que ver a mis hijos, tengo que ver la Grey, tengo que ver muchas cosas, tengo que predicar aquí, tengo que hacer eso. El apóstol Pablo, mi hermano, tenía un mayor cargo que tú. Tal vez tú tienes 100 iglesias, Pablo tenía una iglesia de miles y miles de nuevos creyentes. Hay pastores, gloria al Señor, que no aguantan una iglesia de 60, de 40 miembros porque ya se alocan, se afligen y ya quieren tirar la toalla. El apóstol Pablo, mi hermano, superaba. Pablo donde iba, mi hermano, la gente se convertía por miles, familias completas, familias enteras, gloria al Señor. Amén. Pero Pablo, como un padre espiritual que cuida y sabe cuidar a sus hijos, dijo que él se acordaba de ellos siempre en todas sus oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo tenía presente a sus hijos en sus oraciones, amén. Pablo no se olvidaba de ninguno y lo hacía con gozo. Pablo tal vez tenía algún rebelde por ahí, tal vez Pablo tenía algún frío por ahí, o alguien que le hacía la contra por ahí, pero Pablo siempre se acordaba de ellos. Y lo hacía con mucho gozo, gloria al Señor, porque eso es la responsabilidad de un padre espiritual como nosotros, gloria al Señor, que tenemos que acordarnos de nuestros hijos espirituales y tener presente en nuestras oraciones, amén. Los líderes están a cargo de personas. Tenemos que acordarnos de ellos en nuestras oraciones. La presidenta de damas tiene que acordarse de aquellas mujeres que están a su cargo, pero hoy en día no lo están haciendo. No lo están haciendo, se están olvidando y se están preocupando y se están mirando más a ellos mismos y se están mirando más su necesidad espiritual de ellos y dejan a un lado la necesidad espiritual de aquella hermana, de aquella iglesia que abrieron. Amén. Cosa, mi hermano, que eso es egoísmo, gloria al Señor. Porque Cristo no se preocupó por él mismo, Pablo tampoco, sino que su preocupación fue por la de la grey, las almas en Cristo Jesús y su crecimiento. Pablo se acordaba y tenía presente a sus hijos. Y hoy en día el Señor nos enseña y nos dice que tenemos que tener presente a las almas y a nuestros hijos espirituales. Pablo en el verso 5 dice, verso 4, me acuerdo siempre de vosotros en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El Padre espiritual pide al Señor por el crecimiento espiritual. Pablo dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo se preocupaba, gloria al Señor, por su comunión con Dios, por su comunión en el Evangelio, dice Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día que se convirtieron hasta ahora. Pasaron años y la iglesia de Filipos siguió creciendo, siguió ganando más almas,
siguió evangelizando, siguió haciendo visitas, y Pablo les decía: yo ruego con mucho gozo por ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Habrán pasado 2 años, habrán pasado 3 años, habrán pasado 4 años, habrán pasado 5 años, pero Pablo siempre se acordaba de la iglesia de Filipo y de sus hijos espirituales en Filipo. Gloria al Señor, era responsable. No solamente Pablo se preocupaba por su crecimiento, sino también dice, por vuestra comunión en el Evangelio, para que no crean a otra falsa doctrina, para que no se vayan por aquí, que salta por allá, que se caen de espaldas, que sopla, que recibe. Pablo intercedía a Dios por su comunión en el Evangelio. Y el Padre Espiritual pide por el crecimiento espiritual de sus hijos, porque es una responsabilidad. Eres un obrero, tienes almas a tu cargo. Acuérdate de ellos, ten presente a ellos en tus oraciones y pídele a Dios por su crecimiento espiritual. Amén. Pablo intercedía por sus hijos espirituales. Gloria al Señor. Y eso es bueno, eso es saludable y eso expresa madurez en la vida de Pablo. Pero hoy en día no, los pastores no lo están haciendo. Los obreros no lo están haciendo. Los liderazgos en la iglesia, mi hermano, da vergüenza. Hoy en día no hay una capacitación de excelencia, gloria a Dios. Pero vemos que Pablo y Timoteo, gloria al Señor, se preocupaban. Ellos no hacían acepción de personas. No porque la iglesia de allá tiene más miembros, vamos a visitarla más que la obra que está en la punta de un cerro. Pablo se preocupaba, así sea grande, así sea chico, así sean con conocimiento, así sean teólogos, así sean ignorantes, así sea quien sea, el Padre Espiritual intercede por sus hijos a Dios. Amén. Qué hermosa enseñanza del apóstol Pablo, mi hermano. Y así se debe llevar una obra, así se debe llevar una iglesia en comunión con Dios y con un liderazgo como el del apóstol Pablo. Un padre espiritual que no tenía 1000 creyentes, no tenía 4000, no tenía 5000, tenía miles a su cargo, miles de preocupaciones, miles, gloria al Señor, de problemas por aquí, problemas por allá, pero Pablo, gloria al Señor, siempre se preocupaba del cuidado de sus hijos espirituales y de la iglesia de Jesucristo. Hoy en día hay una irresponsabilidad. No cuesta nada una llamadita por teléfono. Obrero, ¿cómo estás? Obrero, ¿qué necesitas? ¿Tienes para comer? Vamos a fortalecer la iglesia, vamos a hacer una campaña, ¿en qué podemos ayudarte? Pablo, mi hermano, ora al Señor, estaba siempre presente. En el tiempo de Pablo no había celulares, no había internet, lo único que había era la oración. Pero si en ese tiempo hubiera habido celulares, hubiera habido internet, hubiera habido viajes de aviones, yo creo que Pablo hubiera visitado, hubiera llamado a todos uno por uno, preguntando cómo están y cómo están andando en la comunión con el Evangelio. Número 2, el Padre Espiritual anima al crecimiento de sus hijos. En el verso 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Verso 6, Pablo decía, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Padre Espiritual no desanima a sus hijos en la fe, sino que el Padre Espiritual estimula la fe de sus hijos. El apóstol Pablo, gloria al Señor, conocía el problema que pasaba la iglesia de Filipo, pero Pablo
nunca habló mal de la gente que estaba a su cargo. Hoy en día, mi hermano, hay muchos pastores que critican de sus ovejas, que critican de sus líderes, que critican, gloria al Señor, de su junta, y lo predican desde los altares, lastimando y tirando por la borda todo el sacrificio. Porque hoy en día, gloria al Señor, hay mucha palabra de hombre, gloria al Señor. Y la palabra de hombre o la predicación humana de hombre trae destrucción. La palabra del hombre, gloria al Señor, destruye, trae tristeza, trae desolación, trae desilusión, pero la palabra espiritual, la palabra de Dios trae vida, trae gozo, trae edificación, exhorta, castiga, pero también, mi hermano, aumenta tu fe. La palabra de Dios es vida. Pero hoy en día, gloria al Señor, en los altares hay mucha palabra de hombre, ya no hay palabra de Dios. Y la palabra del hombre siempre destruirá, siempre traerá preocupaciones, siempre habrá perturbaciones. Pero cuando hay palabra de Dios, es otra cosa. La iglesia crece, se llena del Espíritu, se fortalece. Si hay que reprender, lo hacemos, pero la palabra siempre, mi hermano, levantará al caído. Y el apóstol Pablo, mi hermano, como un padre espiritual, estimulaba la fe de sus hijos. Les decía que el que comenzó la buena obra, Dios la va a perfeccionar. Yo me imagino que ellos se habrán sentido mal, se habrán desilusionado, porque tal vez ellos no veían el crecimiento que anhelaban, pero Pablo le dice, Él comenzó la buena obra en ustedes, y así como Cristo la comenzó, Cristo la va a terminar. El apóstol Pablo estimuló fe a sus hijos en la fe del Filipo. El padre espiritual revela a sus hijos el proceso de la transformación de Dios en cada ser, gloria al Señor. Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y el padre espiritual comparte a sus hijos cuáles son sus convicciones en la fe. Gloria al Señor. El padre espiritual anima a sus hijos, consuela a sus hijos, gloria al Señor, anima al crecimiento, porque hoy en día hay mucho desánimo, hoy en día hay mucha desesperación, hoy en día hay mucha desilusión, depresión, pero Pablo se preocupaba también aún de las cosas que parecen insignificantes para algunos, pero Pablo, mi hermano, no dejaba pasar nada, gloria al Señor. Él se preocupaba, así sea por la más mínimo suspiro. Pablo siempre tenía una palabra de parte de Dios para el crecimiento de sus hijos espirituales. Porque el anhelo de un padre espiritual o de un tutor o de un responsable es de que sus hijos o la grey crezca, se fortalezca, conozca el conocimiento de la verdad del Evangelio de Cristo, que crezcan personalmente también como espiritual, que progresen, porque eso es el deber, y eso, gloria al Señor, es la misión que nosotros tenemos, y Pablo lo tuvo, hacia sus hijos en la fe. Y número 3, para terminar, el padre espiritual no descuida la responsabilidad que tiene con sus hijos. El versículo 7, Pablo decía, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Pablo decía, me es justo sentir esto por vosotros, por cuanto los tengo en mi corazón. Dice aquí Pablo, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos, vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo y para la gloria de Dios. El padre espiritual no descuida bajo ninguna circunstancia a sus hijos. Pablo decía, en mis prisiones, en mi defensa del Evangelio, en todo lo que Pablo pudo haber pasado, sufrido, gloria al Señor, él nunca descuidó en ninguna circunstancia a sus hijos. Pablo aquí les dice que él los tenía en su corazón. Cuando a Pablo lo apedreaban, cuando Pablo estaba en la cárcel, él siempre se acordaba, gloria al Señor. Él por ningún momento descuidó, gloria al Señor, la vida espiritual de sus hijos en la fe. Pablo no permitió el desánimo en su vida. Pablo no permitió muchas cosas con el único fin de cuidar, y gloria al Señor, la vida espiritual de sus hijos en la fe. El Padre espiritual manifiesta con sus pensamientos y sus hechos un gran amor genuino por sus hijos. Dice en el versículo 8, Pablo hablando, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor extrañable en Jesucristo. Pablo amaba a los de Filipo, y un padre espiritual no odia a sus hijos, no menosprecia a sus hijos, no insulta a sus hijos, no los toma en poco. Pablo le decía, Dios es testigo de cómo os amo con el amor extrañable de Jesucristo. Y yo me imagino, hermano, el apóstol Pablo escribiendo esta carta, estando en otro país. Yo me imagino a Pablo escribiendo con lágrimas esta carta a los filipenses, porque él amaba a los de Filipo. Yo me imagino a Pablo escribiendo la carta, pero acordándose de aquella anciana, acordándose de aquel joven, acordándose de aquel obrero que tal vez está padeciendo, porque Pablo, como un padre espiritual, ama a sus hijos, los entiende. Gloria al Señor. Y Pablo dice, Dios es testigo de cómo amaba a los filipenses con todo su corazón, a pesar de las prisiones, a pesar de que se le levantaban a Pablo, a pesar de que Pablo casi se muere en el mar, a pesar de sus prisiones. Pablo siempre los tenía día, tarde y noche, no solamente los de Filipo, sino a todo lo que tienen a su cargo en sus oraciones y en su vida personal. Ese es un padre espiritual que está pendiente de sus hijos, que un día se los ganó para Cristo. Amén. El padre espiritual clama por el crecimiento de la vida cristiana de sus hijos. En el versículo 9 Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo clamaba por el crecimiento de la vida cristiana de sus hijos. Pablo decía, yo le pido a Dios de que ustedes abunden en el amor y en la ciencia y en el conocimiento. Pablo se interesaba también por el conocimiento y el amor de los Filipos, de los de Filipenses, para que ellos crecieran cada día. Y para terminar en el verso 10 dice, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles en el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo y para la gloria de la alabanza. El Padre espiritual clama para que sus hijos guarden la fidelidad en Cristo Jesús. Pablo no solamente oraba por el amor, no solamente oraba porque se acuerde, no solamente oraba por el conocimiento, no solamente oraba porque sean confirmados en el Evangelio, sino también para que se guarden sinceros, irreprensibles, para que tengan frutos llenos de justicia y para que sean aceptables en el día de Cristo. Por lo tanto, gloria al Señor, nosotros como padres espirituales que estamos escuchando en esta noche, gloria al Señor, ¿cuántos padres espirituales estamos
¿Cuántos de nosotros estamos siendo buenos padres espirituales? Algunos no parecen padres espirituales, sino parecen padrastros espirituales. Algunas parecen madrastras espirituales. Porque la madrastra, mi hermano, como no ha dado a luz a su hijo y tiene que mantener a otro, muchas veces lo trata mal, lo trata duro, lo menosprecia, lo mira debajo, porque no siente, gloria al Señor, ese nacimiento que un día Dios le da a las mujeres. Y así hay muchos también padres espirituales que no sienten el amor, que no sienten lo que es pastorear una alma, que no sienten en su corazón llamar a un obrero, que no sienten nada, son padrastros espirituales. Pero Pablo nos enseña cuánto de nosotros somos buenos padres espirituales. Así como usted se preocupa por sus hijos porque no le falte un pan, porque no le falte el pasaje, así también nosotros tenemos que preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos, gloria al Señor, o de la grey del Señor. ¿Cuántos de los padres espirituales están asumiendo estas responsabilidades para con nuestros hijos, gloria al Señor? Así, gloria al Señor, como se espera de que los hijos honren y obedezcan a los padres, Dios exige a los padres a no provocar a ira a los hijos para que no se desalienten. Si nosotros somos padres espirituales, conscientes de que no hemos estado cuidando a nuestros hijos espirituales, pues en esta noche, gloria al Señor, hagamos un acto de conciencia, ya que la grey del Señor o nuestros hijos espirituales esperan algo de nosotros, esperan algo de ti, esperan algo de mí. No esperan plata, no esperan dinero. ¿Saben lo que esperan un hijo espiritual? Nuestro amor, esperan nuestra compañía, esperan nuestra ayuda, esperan nuestro aliento, esperan un abrazo y también esperan un perdón genuino de parte de Dios. Es hermoso confraternizar, es hermoso ir a visitarlos, es hermoso estar pendiente de ellos, gloria al Señor. Si tú eres un padre espiritual, has ganado muchas almas para Cristo, tus hijos espirituales te esperan y esperan por ti y por mí. No esperan tu plata, eso es lo de menos. Lo que ellos esperan es lo que mencioné hace un momento. Un amor de un padre, de un pastor, de un verdadero líder, de una verdadera madre, gloria al Señor, de una verdadera anciana. Ellos esperan una ayuda, una muestra de aliento, una muestra de fe, una muestra de compañía, una muestra de abrazo, una sonrisa, una llamadita, una muestra de perdón. El apóstol Pablo, gloria al Señor, como un padre espiritual, no descuidó la responsabilidad que tuvo con sus hijos. Si tal vez nosotros por muchas ocupaciones no hemos estado preocupándonos por la grey del Señor, en esta hora tomemos conciencia, usted y yo, hagamos un acto de conciencia y de arrepentimiento delante de Dios, que tal vez sí, nos hemos preocupado por un grupo, pero tal vez hemos dejado a la perniquebrada, hemos dejado a la que está tal vez dolida, tal vez no estamos dándole el cuidado a la recién parida, gloria al Señor. Ya sea cual sea el motivo, Dios, mi hermano, quiere que nosotros como padres espirituales nos preocupemos. Nuestro mayor padre espiritual es Dios, Jehová de los ejércitos. Y Él, como un Padre todopoderoso, se preocupa de usted y se preocupa de mí, se preocupa de su ministerio, se preocupa de la iglesia. Así como dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, que nadie se pierda, tenga vida eterna. El Padre de todos los espíritus, que es Dios, se preocupó. Nosotros también, como padres espirituales en esta tierra, gloria al Señor, nos preocupemos también por nuestros hijos en la fe espiritualmente.
Gloria al Señor. Espero que esta palabra haya podido ser de fortaleza, de exhortación, animándote a que lo llames, a que lo busques, a esa persona que el Espíritu en esta noche te ha hecho pensar o te está haciendo acordar en esta hora, aquella anciana, aquel joven. Él está esperando por ti, tu amor, tu ayuda, tu aliento, tu compañía, un abrazo o un perdón. Tú lo harás y verás lo hermoso que es ser un padre aquí en la tierra espiritual para con sus hijos. Hasta aquí ha sido su programa, un llamado a la restauración con Dios de la Misión Evangélica Pentecostés Antorcha Encendida, Templo, la Casa del Alfarero. Dios lo permite, podemos estar el día miércoles y puede sintonizarnos a través de Radio Nueva Vida 1040M a partir de las 2 de la tarde en su programa Volvamos a Dios. Dios me los bendiga, permiso, bendiciones.